Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar un tema que sé que casi a todo el mundo cristiano le va a molestar, pero cuando nos enojamos con alguien, debemos de ver cuál es el motivo por el que yo me enojo. Si porque me está diciendo la verdad y no la quiero aceptar, porque me está ofendiendo, o cuál es el verdadero motivo por el que yo me enojo. Hay mucha gente que tiene una mente retórica. ¿Qué quiere decir? No escuchan lo que se les dice, únicamente están escuchando a ver si lo que les dicen es de acuerdo a lo que ellos piensan, y si no, está mal. No ponen atención a las palabras que escuchan. Para ellos solamente sus ideas son ley. No importa que el mismo Señor se les aparezca y les diga las cosas como son. Las cosas tienen que ser como ellos dicen. Hoy vamos a estudiar algo precisamente relacionado a eso, los errores que trae la mentira. Como texto base, vamos a leer las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 18. Dice: en el nombre de Jesús, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Quiero comenzar nuestro estudio haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera que el Mundial de Fútbol lo ganó la selección de Argentina en el estadio de Wimbledon, que está en la Ciudad de México? Cualquiera me diría: eres un mentiroso, pues en México no hay ningún estadio de Wimbledon. Bueno, pues lo mismo pasa con los falsos descubrimientos del hombre que vamos a analizar en unos momentos, y que le ha hecho creer a la gente que son ciertos, aunque él no los ha obligado. Ellos han creído en sus mentiras porque así han querido creer. Como veremos en un momento, no vamos a necesitar entrar en detalles acerca de sus falsos descubrimientos, pues las mentiras saltan de inmediato de una manera gigantesca que no las vemos porque no las queremos ver. Yo como cristiano, cuando alguien da una noticia de que encontraron el arca, me emociono, pero hay que hacer la emoción a un lado y analizar la información para ver si lo que me dicen es verdad. Vamos a hablar entonces hoy de los fraudes del señor Ron Wyatt. Antes de comenzar, vamos a decir quién era Ron Wyatt. Él era un fiel devoto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y siendo muy estudioso de los aspectos de su fe, no le satisfacían las evidencias arqueológicas a las que él tenía acceso, referente a los temas bíblicos, por lo que se decidió investigar por sí mismo y tratar de llegar a la verdad si le era posible. Wyatt era enfermero anestesista cuando en 1960 vio una fotografía del sitio arqueológico de Durupinar en la revista Life Magazine. El descubrimiento del sitio, formado por una estructura con forma de barco sobre una montaña cercana al monte de Ararat, causó una amplia discusión entre círculos cristianos evangélicos respecto a la posibilidad de que pudiera tratarse de los restos del Arca de Noé.
Impresionado por el descubrimiento, pero insatisfecho por las conclusiones a las que llegaban los científicos de aquel entonces, Wyatt comenzó su carrera de arqueólogo aficionado. Desde 1977 hasta su muerte de cáncer en agosto de 1999. Wyatt hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es lo que él dice. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, él afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes: el Arca de Noé en el sitio arqueológico de Durupinar, ubicada a 18.25 millas al sur del monte Ararat. Anclas de piedra usadas por el Arca de Noé. La casa y la sepultura de Noé y su esposa. Los restos de Sodoma y Gomorra. Piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra, la torre de Babel al sur de Turquía, la forma en que los egipcios construyeron las pirámides, el lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Acaba, ruedas de carro y otras reliquias del ejército de Faraón ubicados en el fondo del Mar Rojo, la roca del monte Ararat desde donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés, el lugar del terremoto de Coré, una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén conteniendo varios objetos del templo de Salomón, el lugar de la crucifixión de Jesús, el arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos, sangre de Cristo derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el lugar de la crucifixión. Bueno, para cualquiera que esté en su pleno juicio, inmediatamente esto suena a pura fantasía, pero vamos a demostrarlo con hechos, porque hay muchos fantasiosos que no escuchan con atención, simplemente se les dice esto y lo creen porque Dios es poderoso para hacer todas estas cosas. Pero esos que defienden tanto el poder de Dios son los que no saben defender las Escrituras y se escudan tras de una falsa defensa a Dios, cuando en realidad lo que están defendiendo es su ignorancia. Defienden a Dios diciendo: Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera. Eso nadie lo duda. Pero ellos esconden su ignorancia de las Escrituras detrás de esta falsa defensa y poniéndole fin a cualquier discusión. Los adventistas más estudiosos afirman que estos descubrimientos de Wyatt, fíjense lo que dicen, cumplieron lo escrito en el Salmo 85:10, que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Realmente este texto no tiene nada que ver con lo que ellos afirman acerca de la labor de este hombre, pues sabemos que la misericordia y la verdad se manifestaron por medio del Señor Jesucristo. Pero quizás ellos, torciendo las Escrituras, como es costumbre de los adventistas, digan que este hombre encontró la verdad. Pero como veremos en unos momentos, los descubrimientos de este hombre lo único que tienen de cierto es que todos están lejos de la verdad. Antes de continuar, veamos que este hombre solo seguía la línea de sus antecesores, que igual que él, llevaron una vida llena de fraudes. Por ejemplo, el pastor Guillermo Miller había dicho que el Señor volvería en marzo de 1843 y que para irse con él había que subir a determinado monte vestido con túnicas blancas, que él mismo les vendía. Cuando pasó la fecha y no sucedió nada, dijo que había habido un error de cálculo y pospuso la fecha para el siguiente año, claro, volviendo a vender sus túnicas blancas. Terminó el año, no sucedió nada. Hizo una disculpa pública, pero ya había ganado una fuerte cantidad de dinero en la venta de sus túnicas. Después de él, vino una joven enferma de epilepsia que dijo que Dios le había hablado y le dijo que ya no quería que se dieran más fechas del regreso de Jesús.
Esta misma joven fue la que provocó el cisma de la iglesia adventista, pues dijo haber tenido una revelación en la que veía las tablas de la ley y un rayo de luz que iluminaba de manera especial el cuarto mandamiento, esto es, el día de reposo. Con esto, la iglesia adventista se dividió en dos, adventistas y adventistas del séptimo día, de la cual ella fue su líder y profeta, comenzando así una carrera muy lucrativa, fundada en mentiras, falsas revelaciones, amenazas, falsas profecías y la imposición de nuevos mandamientos y doctrinas que ella iba inventando. Solo mencionaré dos. Por ejemplo, los adventistas dicen que el Papa de Roma es el anticristo. Esto es falso. El Papa de Roma es un anticristo, pero él no es el anticristo que menciona la Biblia. Otra enseñanza descabellada de ellos es que dicen que quien guarde el día domingo para adorar al Señor ya tiene la marca de la bestia, pues el domingo es su marca. Creo que ahora ya podemos entender claramente el porqué de nuestro texto de introducción. Un árbol malo, en este caso la iglesia adventista, no puede dar frutos buenos. Vamos a referirnos a Ron Wyatt en este caso. Y cualquiera que conozca un poquito más de esta denominación podrá entender mejor el por qué este hombre Wyatt usó los mismos métodos de su antecesora. Pues, por ejemplo, en el caso del Arca de la Alianza, él dijo tener una revelación que lo inspiró a buscar el arca en ese lugar donde dijo haberla encontrado. Pero como veremos ahora, en nada difieren sus falsos descubrimientos del método usado por sus antecesores. En este caso, y de manera muy superficial, veremos solo 3 de sus falsos descubrimientos sin entrar en detalles, lo repito, solo basándonos en la evidencia bíblica, pues tratar de desmentir cada una de sus falsedades es un trabajo fastidioso y también absurdo, pues para cualquiera que conoce un poquito de las Escrituras, solo un poco, simplemente es pérdida de tiempo escuchar a este hombre, discípulo de una gran comerciante del Evangelio como fue Elena White. Y como dice la Escritura, el alumno no es más que su maestro. Comencemos con el arca de Noé. Lo repito una vez más, no vamos a analizar todas sus mentiras, solo las evidencias bíblicas. Según él, esta es la figura del arca que él encontró. Aquí se ve el lugar donde supuestamente estaba el arca y al lado vemos una imagen de cómo él creía que debería de haber sido el arca. Sin embargo, esto contradice el texto bíblico. Dice en la Escritura, cuando Dios habló a Noé, le dijo: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. La palabra arca significa caja, traducida del hebreo, caja. Entonces Dios le estaba diciendo a Noé: hazte una caja de madera de gofer, gigante, que de acuerdo a la navegación moderna fácilmente podía haber resistido el diluvio, no así la embarcación tradicional, la cual no hubiera podido resistir los embates del agua y hubiera terminado hundida. Quiere decir que si Noé hubiera construido un arca como la de Wyatt, se hubiera hundido. Pero como Noé construyó un arca de acuerdo a las normas que Dios le había dado, el arca podía girar y girar sobre el agua y no ser hundida, pues era una caja que flotaba sobre el agua. Como el ejemplo que vemos en la siguiente imagen, nada tiene que ver esta imagen con la imagen que presenta este impostor. También dice haber encontrado una piedra con un agujero y que es una de las anclas que llevaba el arca. Curiosamente, el arca descrita en la Biblia solamente tenía 2 ranuras, la puerta y una ventana. Dios no le dio orden a Noé de hacer más orificios para las anclas.
Y también dijo que encontró un remache amalgado con titanio, y dice que esto demuestra lo avanzado que estaba la metalurgia en ese tiempo. Lo que llama la atención aquí es lo diminuto del remache, porque algo tan pequeño no lograría atravesar las uniones de la gruesa madera cortada y sin pulir que usó Noé. Y por si fuera poco, es ridículo que solo haya encontrado uno, pues de ser así como él dice que el arca iba remachada, debió de haber miles en toda el área, pues el arca no estaba formada únicamente por 2 tablas unidas por un solo remache, sino por cientos de leños que Noé había cortado, y en ninguna parte dice que Dios le dijo que la remachara, ni tampoco le dijo Dios: hazte huecos para que dejes caer anclas, pues Dios ya sabía que el arca se iba a detener sola en el monte Ararat. Pasemos ahora al arca de la alianza. Según él, en este dibujo que vemos a continuación, que él mismo hizo, esto fue lo que halló. Aquí vemos también una imagen de cómo se vería de manera material el arca que Ron Wyatt había encontrado. Como podemos ver, igual que su maestra Elena White, les encanta tomar una figura de las Escrituras y torcerlo a su antojo, pues nuevamente, en su delirio de grandeza, omitió los detalles que nos deja la Santa Biblia como testigo fiel contra toda mentira, pues en esta imagen, los seres alados que él menciona están de pie a los lados del arca, mientras que la Escritura dice otra cosa. Dice: en el nombre de Jesús. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio, no del arca. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Este señor Ron Wyatt, igual que la mayoría de los adventistas, eso pasa por torcer las Escrituras. Al final terminan creyendo. Bueno, este hombre nunca creyó sus mentiras. Él sabía que todo era un fraude, que le estaba dejando muchísimo dinero. Pues para ir más de 100 veces a Medio Oriente se necesita una fortuna. Aunque digan que él no cobraba y que no, todo es parte de una gran mentira. Según la Biblia de Wyatt, Dios le dijo a Moisés: hazte un arca de una sola pieza, no la destapes, ponle la tapa, no tendrá tapa, toda será de una sola pieza, y harás 2 querubines de pie, uno a cada lado del arca, un ala detrás del arca y la otra ala hacia el frente. Según la Biblia de Wyatt, eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Pero el propiciatorio era una tapa que se ponía sobre el arca. Vemos que él mismo, ¿cómo puede ser posible que pastores lo invitaban a dar conferencias para enseñarle a la gente sus supuestas revelaciones, supuestos descubrimientos? Que los pastores no se daban cuenta del fraude, que los pastores no se daban cuenta que lo que él supuestamente había encontrado era contrario a las Escrituras. Yo creo que también ellos estaban llevando un buen dinero. Lo que realmente la Escritura narra es algo parecido a esto. Nuevamente vemos que no se parece en nada, pues aun cuando esta copia no es exacta, se acerca mucho en forma a la descrita en las Escrituras. Finalmente pasemos al que sería su más grande hallazgo. Según él, encontró el lugar de la crucifixión del Señor Jesucristo, pero no solo eso, sino que aún encontró sangre de Cristo sobre el arca de la alianza.
Para muchos esto suena fantástico. Son las pruebas palpables de la muerte de Cristo. Ahora sí, el mundo ateo se debe de convertir a Cristo, pues ahí tienen frente a ellos las pruebas de lo que tanto han negado. Pero tristemente, este fue uno más de sus fraudes, como pasamos a demostrarlo. Digo tristemente porque este hombre buscó la verdad en su falsa arqueología y no en las sagradas escrituras. En la siguiente imagen veremos lo que él describe como una verdad arqueológica y no como una verdad histórica. En esta imagen, él describe a un hombre crucificado en una saliente del monte, y debajo de esa saliente hay una cueva, y dentro de esa cueva encontró el arca. Ya vimos que es mentira, nunca encontró ningún arca. Detrás de la cruz habría una especie de repisa donde pusieron el texto de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. También encontró un lugar con 3 agujeros para 3 cruces. Curioso porque el Monte Calvario era ocupado para muchas cruces, no nada más para 3. Y la grieta por donde penetró la sangre hasta la bóveda y cayó exactamente sobre el arca, y de esta sangre él tomó una muestra para hacerle un análisis y sacó unos resultados sorprendentes. Bien, ahora pasemos a las pruebas reales. La escritura dice que el texto estaba sobre su cabeza, no detrás en una repisa. La escritura dice que hubo un temblor. Si la cruz que él describe hubiera sido la que sostenía al Señor, simplemente se hubiera venido abajo con el temblor, pues la grieta ya no hubiera permitido que la cruz siguiera de pie. Si la tierra se hubiera agrietado, como él señala, ya lo dijimos, la cruz se hubiera caído hacia cualquier dirección, hacia el frente, hacia el lado, hacia atrás, y eso la Biblia lo narraría. 4. Para que la sangre hubiera recorrido el camino que él detalla, se necesitaba que el camino estuviera preparado, es decir, tenía que ser un camino pulido, porque de otra manera las paredes de su supuesta grieta habrían absorbido la sangre al ir bajando, evitando que ésta llegara a su destino. 5. Para que la sangre pudiera recorrer más de 6 metros de distancia, como él dice, tenía que haber sido introducida a presión y en una cantidad considerable. Pero contrariamente a eso, el Señor había perdido una gran cantidad de sangre, insuficiente para lograr llenar los poros de la tierra y llegar libremente a la cueva. 6. El lugar donde crucificaron al Señor era un lugar de crucifixión, por lo tanto debería de haber más de sus famosos agujeros. 7. Él tomó una muestra de la sangre del arca. Por lógica, tuvo que tocar el arca para poder tomar su muestra. Veamos lo que nos dice la Escritura que le pasó a un hombre que se atrevió a tocar el arca. En 2 de Samuel capítulo 6 versículos 6 al 7 dice, en el nombre de Jesús: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se extendió con Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Si este hombre realmente hubiera tocado el arca, como dice, porque dice que también encontró las tablas de la ley, y la Biblia dice que las tablas estaban dentro del arca. Por tanto, este hombre tuvo que destapar el arca. ¿Saben qué? Se le olvidó que también adentro del arca estaba el maná y la vara de Aarón. Esos no los encontró. Yo creo que no buscó bien dentro del arca, por eso nada más encontró las tablas y no encontró la vara y el maná. O a lo mejor alguien ya los había encontrado y se los llevó. ¿Cuánto dinero ganó este hombre por sus fraudes? Aquí se cumplió lo que dice ese dicho, que el alumno superó al maestro. Pues este hombre superó en mentiras, fraudes y falacias a su criminal maestra. Amigo, hermano, sé que todo esto molesta a muchos, pues derriba falsas creencias y se quedan sin sus supuestas pruebas para demostrarle al mundo ateo que la Biblia es verdad. Mira, la Biblia es verdad, no necesitamos de falsas pruebas. Dios da testimonio de su misma realeza.
exponiéndolo a través de la creación. Pero eso te pasa a ti por creer fraudes y no escudriñar las Escrituras. Necesitas que otros te den pruebas, aunque sean falsas, para demostrar lo que tú no sabes. Muchos atacan este tipo de estudios diciendo: Dios es poderoso y Él puede hacer lo que le plazca con quien le plazca, o que los grandes hombres adventistas apoyan estos cubrimientos y que yo soy un negacionista. Pero, ¿sabes algo? Llevo años luchando por la verdad, defendiendo la sola Escritura y la sola gracia, aunque el Señor no necesita que nadie defienda su palabra. Pero desgraciadamente hoy, aquellos que deberían de defender esta gloriosa verdad, que es la palabra de nuestro Dios, ellos mismos con su ignorancia y avaricia la dejan mal parada ante los ojos del mundo. Ya no hay Apolos, ya no hay Pablos que se paren a defender las verdades eternas de las Sagradas Escrituras. Por el contrario, ahora hay muchos pensadores, teólogos, exegetas y todas esas idiosincrasia falaz que defiende términos y no verdades. Hoy yo he presentado verdades y sé que seré atacado, pero no por aquellos que aman la verdad, sino por los hipócritas que no han conocido el amor de Cristo, pues si lo conocieran, conocerían también su palabra. Nunca encontró este hombre el arca, nunca encontró el arca de la alianza, y por lo tanto no encontró ninguna sangre. Todo es una falsedad. Este hombre, igual que sus antecesores, han engañado a multitudes, aún pastores evangélicos han creído sus fraudes y los han llevado a sus congregaciones, demostrando que ellos mismos no conocen nada de las Escrituras. Con esto no quiero decir que yo sepa mucho, sino que mi Dios a todos nos ha dado entendimiento para poder acercarnos a Él y preguntarle: Señor, ¿cuál es la verdad? Sus mentiras y sus fraudes parecen inofensivos, pues Él es el único que quedó mal, pero no es así, puesto que con ellos ha alejado a muchos de la verdad y los ha llevado por un camino equivocado. Este no es el camino del que habló Pedro, Juan y los demás discípulos. Este no es el camino que siguieron los reformadores ni los grandes evangelistas. Este es un camino diferente que las ovejas del Señor no conocieron. Por eso nuestro gran maestro dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres de sus ovejas, síguelo a Él y olvídate de todas estas mentiras. Ya no creas todo lo que oyes. Cree solamente lo que dicen las Escrituras. Ahí tienes todas las pruebas para convencer a los ateos. Además, recuerda que no eres tú el que convences a nadie, pues la Escritura dice: uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento es del Señor. Escudriña las Escrituras, porque Apolos con ella le demostraba a judíos y gentiles que Jesucristo es el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde.